salir de ese ambiente de informalidad y acogerse a una formalidad, el amparo de lo que establecen estas modificaciones al reglamento cambiario. Sin embargo, hoy día nadie está solicitando acogerse a estas modificaciones por temor de que se le haga una inspección, se le creen unos cargos, se le sancione, le peguen multas y lo que es un pequeño capital con el cual se manejan estas empresas, se lo pueden quitar con una multa de la Superintendencia de Bancos y entonces usted está poniendo a estas entidades en una condición de que le temen hoy día a solicitar normalizarse entre las autoridades de la Superintendencia de Bancos. A mí me parece que esto hay que revisarlo, sería bueno que el superintendente de banco tomara carta de este asunto, que se revisara bien todo esto y que se buscara la forma, porque yo que más o menos me mantengo en contacto con este sector, yo sé que la opinión hoy día es de queja, es de preocupación, y en este ambiente que se está creando hoy día, en el cual incluso la tasa de cambio está dando notaciones de que está subiendo un poco, lo menos que podemos en el país es crear situaciones de esta naturaleza en un ambiente que siempre ha existido y que no va a dejar de existir, porque eso es lo lamentable. Usted lo presiona para que se vayan a la informalidad y ellos van a seguir haciendo operaciones, pero lo van a seguir haciendo al margen de las disposiciones cambiarias vigentes, con lo cual se aumenta el riesgo del país, porque eso lo que hace es que le crea un ambiente favorable al tema del lavado de activos y al tema de la prevención de este delito en la economía nacional y al riesgo que implica todo esto para las operaciones. Porque si una cosa nosotros tenemos que estar seguros en este país es que todas las operaciones cambiarias que se realizan de una u otra forma llegan a la banca. Llegan por un lado, pero llegan. No hay forma, porque el que negocia divisa y como agente de cambio hoy día ya no puede utilizarla para pago, para vender esas divisas a un agente económico que vaya a hacer un pago en el exterior, porque no tiene cuenta en el exterior. Entonces la única fuente que él tiene es vender esas divisas al sistema financiero. Y si lo está haciendo en el mercado informal, entonces está contaminando el mercado formal, el mercado financiero, y el dinero sucio, señores, está llegando al sistema financiero. No hay forma de que esto no ocurra. Entonces esto hay que analizarlo a profundidad, porque yo sé que no hay ninguna intención de dañar el trabajo ni de afectar a un sector importante, que son muchas empresas y muchos cambistas pequeños. No hay ninguna intención. Yo sé que el superintendente de banco lo menos que desea es hacer esto, pero en la forma como se está manejando este asunto está dando lugar a esta situación, y yo creo que el señor superintendente de banco, junto con el buen equipo que tiene, celosos como son, debe ponerle atención a esta problemática, porque lo que estamos provocando es un ambiente de mayor informalidad indeseado en el mercado de cambio de la República Dominicana. Así es. Pues sí, yo creo que interesante esta acotación, porque sabemos que puede tener incidencia. De hecho hemos visto como en los días pasados hubo mucho nerviosismo en el mercado cambiario. Sin duda alguna, para mí es una de las razones, como muy bien lo explicó en el primer segmento Rosana, de esta decisión, de esta inflexión, ¿no?, en la política monetaria, que no tiene nada extraordinario. O sea, estaba claramente anunciado desde el principio de año. Yo creo que la pregunta no era si iba a haber este incremento de la tasa de interés, sino cuándo se iba a producir. Bueno, ya se ha producido. Eso tiene también que devolver, obviamente, la tranquilidad en el mercado cambiario. Interesante también notar que en el comunicado del Banco Central realmente lo único que se ha incrementado es la tasa indicativa, la tasa de la media lombarda no ha sido modificada. O sea, yo creo que ha sido un efecto importante para brindar tranquilidad a los agentes económicos, y por eso yo lo tengo que interpretar como una buena medida, porque es coherente y consistente con lo que estaba esperado. Lo que generalmente crea problemas cuando este movimiento se produce con carácter sorpresivo, y realmente no fue
de manera ordenada. Eso no fue el caso. De hecho, si vemos entonces el tema del tipo de cambio, eso va a permitir hacer el enlace quizás con la parte ya del presupuesto, que ya tenemos proyecto de presupuesto depositado ya en el Congreso. Hemos aprovechado el fin de semana para ir leyendo este voluminoso libro con muchísimas cifras, y ya obviamente han empezado los análisis, algunos buenos, otros no tan buenos, y otros claramente que no son ni buenos ni malos, sino que realmente no son análisis, son comentarios políticos. Entonces yo creo que esas son acotaciones que tenemos que hacer para que ustedes no tengan confusión, y leerle y decirle lo que realmente hay en este documento, para que vean que ya algunos comentarios que se están haciendo resultan de las divagaciones e elucubraciones que tendrán que ver con la economía, sino mucho más con la política. Vamos a una pausa para que Henry comience el próximo segmento con estas informaciones relativas al presupuesto 2011. Vamos a una pausa. Ahora sí, estamos de regreso con la última parte de la agenda económica del día de hoy. Vamos a hablar un poquito del presupuesto, o mucho por lo menos. Vamos a tener muchos programas esta semana para ir actualizando un poquito qué hay y sobre todo qué no hay en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto del año 2011. Ya yo creo que tengo que sentirnos bastante complacidos. Yo creo que ya es un resultado positivo de la nueva Constitución. Es que usualmente cuando teníamos esta discusión era ya a lo mejor entre el 20 y el 23 de diciembre, y a veces ocurría que ya estábamos entre el Niño Jesús y los Reyes Magos. Fíjense, estamos a principios de octubre y ya podemos estar hablando vamos a decir, con propiedad de lo que hay en la ley de presupuesto. Yo creo que eso es una novedad muy importante en el análisis económico en la República Dominicana. Yo creo que eso había que decirlo, porque ya se nos olvidó a muchos. Un paso de avance. Que eso es un paso de avance. Entonces, en la institucionalidad. ¿qué hay en las principales cifras? Nuevamente, los elementos más importantes: se habla de una tasa de crecimiento entre un 5.5 y un 6%, cerca de un 6%. Se habla de que la inflación promedio sea de un 5.40% y que llegue en ritmo anualizado a final del año 2011 a un 5%, o sea, más baja que la inflación que tenemos en el año 2010. En cuanto al tipo de cambio, que ha sido preocupación, recuerden que ahí se está hablando de que tendríamos en el 2011 dos tasas indicativas, que es también una mejoría en cuanto a lo que fue el presupuesto del 2010 o los presupuestos anteriores, que se mencionaba una tasa de cambio promedio, pero nunca, porque como que se te ha miedo de mostrarle otra cifra, en cuánto se daría el tipo de cambio a diciembre del 2011. ¿Qué dice el proyecto de presupuesto? Dice dos cosas. Tasa de cambio promedio 39, que compara con 37.90 en lo que era supuestamente el 2010, que ya sabemos que va a ser mucho más bajo de ahí. Y decía tasa de cambio para fin de año 2011, 39.50, cuando dice para 2010, 38.80, pero que eso era la cifra del presupuesto del año 2010. Sí, que eso no significa que van a estar ahí, la claro tasa que no, de cambio, porque en los últimos años hemos visto, y realmente no, el mercado es que va a determinar. La experiencia de los últimos 4 o 5 años, no tenemos obviamente tasa de no sé cambio el pasado, se tiene que repetir, pero tomando eso como referencia, en los últimos 4 años, el tipo de cambio promedio real terminó por lo mínimo un buen peso, vamos a decir, por debajo del tipo de cambio promedio con el cual se ha confeccionado el presupuesto. Entonces, ¿por qué se hace el tipo de cambio, un presupuesto con un tipo de cambio un poquito más alto? Porque es una forma de ser conservador, del mismo modo que uno lo hiciera proyectando un presupuesto en una empresa privada. Entonces yo creo que no hay que focalizarse demasiado en el tema del tipo de cambio. Lo mismo, un dato importante, que es que se prevé que el precio del petróleo para el año 2011 en promedio sea $83.50